días, chicos. El día de hoy trabajaremos nuestro primer tema de este segundo bimestre, tema que se incluirá en los exámenes bimestrales. El tema a trabajar el día de hoy es la década del Fujimorismo. Hablaremos a manera de resumen sobre los gobiernos de este personaje. Alberto Fujimori fue elegido presidente constitucional del Perú en las elecciones generales de 1990 y gobernó el Perú desde el 28 de julio de ese mismo año hasta el día de su renuncia vía fax el 21 de noviembre del año 2000. ¿Qué pasa con Alberto Fujimori? Fue un personaje que se quedó en el poder mucho tiempo y pretendía hacerlo por más tiempo, hasta que se descubrieron los hechos de corrupción en el año 2000, la cual lo llevó a renunciar de manera inmediata desde Japón. Pero el Congreso no aceptó su renuncia. El Congreso mismo lo destituyó del cargo de presidente, aludiendo incapacidad moral hacia su persona. ¿Cuáles son los datos generales de este personaje? Su nombre completo, Alberto Kenja Fujimori Fujimori. Periodo de gobierno del 28 de julio de 1990 al 21 de noviembre del año 2000. Antecesor de su gobierno, Alan García Pérez. Sucesor, Valentín Paniagua Curaçao. Valentín Paniagua Curaçao lo va a reemplazar en el gobierno del año 2000, cuando tiene que salir del Perú en visita oficial o visita de Estado a Brunei, y de esta de Brunei se pasa a Japón y ya no regresa más. Prácticamente escapa del Perú. ¿Por qué? Por los hechos de corrupción que se habían vuelto visibles a los ojos de toda la ciudadanía del Perú. Por ese motivo, Valentín Paniagua Curaçao lo reemplaza en el año 2000. Un gobierno transitorio. Los partidos políticos con los que llega al poder, Cambio 90, Nueva Mayoría y Perú 2000. Fue elegido presidente de la República hasta en 3 oportunidades, la última mediante la llamada Ley de Interpretación Auténtica, que explicaremos más adelante. Elecciones presidenciales del año 90. Protagonistas principales, el escritor Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Estas elecciones se van a una segunda vuelta electoral, que se van a realizar el domingo 10 de junio de 1990, consolidando a Fujimori como el ganador absoluto de estas elecciones del año 90. Hechos durante su gobierno. El 28 de julio de 1990 al 95 comienza el gobierno de Alberto Fujimori. Uno de los cambios más sorprendentes de Fujimori en el gobierno fue la elección de la política neoliberal, pues él había desestimado durante la campaña electoral debido a efectos negativos que tendrían los ciudadanos con respecto a este tipo de propuesta económica. Él había indicado no utilizarla o no aplicarla, pero una vez en el gobierno aplica esta política económica neoliberal. Juan Carlos Hurtado Miller, ministro de Economía y Finanzas, anuncia la aplicación de una radical política de estabilización económica, el famoso Fujichop. Este Fujichop, que trae consigo la retirada de los subsidios por parte del Estado, privatización de muchas empresas públicas, el recorte del gasto social, subida del precio de los productos y muchas cosas más. Durante el gobierno de Fujimori, su primer gobierno, también podemos apreciar que se produjo en el año 92 el autogolpe de Estado, con el cual cierra el Congreso y, por presión internacional, convoca un Congreso Constituyente Democrático, la cual tiene la mayoría congresal fujimorista, y elabora una nueva constitución que va a entrar en vigencia en el año 1993. Se inició un programa de privatización de las empresas públicas. Muchas empresas públicas del Estado peruano ahora tienen como dueños a extranjeros. Se captura a los líderes subversivos del MRTA y Cicero Luminoso. Se crearon FONCODE, Sindecopi, la OMPE, RENIEC, SUNAT y SUNAT. Se crea el programa de apoyo alimentario PRONA. Se elabora una nueva constitución de la que ya habíamos mencionado. Todo esto
sucede en el primer gobierno de Alberto Fujimori. Vemos la imagen de un personaje, el señor Vladimiro Montesinos. ¿Quién es este personaje? Este personaje había sido condenado por espionaje y traición a la patria durante el gobierno del militar Juan Velasco Alvarado. Pero con el tiempo lo vamos a ver en una estrecha relación con Alberto Fujimori. Este personaje es ex capitán del ejército, Vladimiro Montesinos, quien va a tener mucha relación en el gobierno, en los gobiernos de Alberto Fujimori, y va a estar involucrado en los hechos de corrupción. Hablaremos un poquito del autogolpe del 92. Fujimori, con el pretexto de que sus proyectos de ley eran vetados por el Congreso, dio un golpe de Estado el 5 de abril de 1992. Por la presión internacional, lo obliga a Fujimori a convocar elecciones para un nuevo Congreso, creándose así el Congreso Constituyente. Y este Congreso, con mayoría parlamentaria fujimorista, van a elaborar la nueva Constitución Política del Perú, que va a tener un punto importante o a favor de Alberto Fujimori, la reelección presidencial. Termina el primer gobierno de Fujimori y se inicia el segundo gobierno, del año 95 al año 2000. Alberto Fujimori va a aprovechar los relativos éxitos macroeconómicos que se dieron en su primer gobierno. La derrota de los subversivos y la construcción de los colegios nacionales. ¿Para qué? Para derrotar a Javier Pérez de Cuéllar del partido Unión por el Perú en las elecciones del año de 1995. Alberto Fujimori va a gozar de cierto prestigio y apoyo social por ciertos hechos ocurridos durante su primer gobierno, como por ejemplo acabar con el terrorismo que ocasionó mucha violencia en el Perú. Y asimismo también algunas obras a favor de la población, que lo van a consolidar o van a hacer que tenga la aprobación del pueblo, y él va a aprovechar ello para vencer a sus oponentes. ¿Cuáles son los acontecimientos durante su segundo gobierno? Va a crear el Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, va a empezar a funcionar la Defensoría del Pueblo, se va a producir también en este segundo gobierno la toma de la residencia del embajador de Japón, la crisis de los rehenes, pero mediante la operación Chavín de Huántar se va a lograr capturar al líder del MRTA y rescatar a estos rehenes. Se produce el fenómeno del Niño, que va a generar grandes daños materiales. Se firma el Acta de Brasilia, la paz definitiva con el Ecuador. En este segundo gobierno se van a empezar a notar los hechos de corrupción. Van a empezar a visualizarse. Y va a empezar esta corrupción a copar los órganos del Estado, incluyendo el Tribunal Constitucional. Y con la llamada Ley de Interpretación Auténtica van a lanzar a Fujimori a las elecciones del año 2000 con el partido político Perú 2000, quien va a ser inscrito con 1 millón de firmas falsificadas. El Congreso, que tenía la mayoría parlamentaria fujimorista, va a dictaminar una nueva ley, la Ley de Interpretación Auténtica, con la cual reconoce al segundo gobierno de Fujimori como el primer gobierno recién. Los representantes del Tribunal Constitucional no estaban de acuerdo con esta ley y tampoco respaldaban lo que decía dicha ley. Y por ese motivo, por cuestionar esta ley, es que el presidente Fujimori los va a destituir de su cargo. Y gracias a esta ley va a poder lanzarse como presidente por tercera vez. Comienzan las elecciones presidenciales del año 2000. Alberto Fujimori vuelve a postular por tercera vez gracias a la ley anterior. En el 2000 va a derrotar al señor Alejandro Toledo Manrique, van a ser unas elecciones fraudulentas. Estas elecciones se van a pasar a segunda vuelta, domingo 28 de mayo del 2000. El triunfo de Fujimori se va a consumar y va a juramentar contra viento y marea en medio de las manifestaciones y protestas de los civiles. ¿Quién va a protestar?
el oponente Alejandro Toledo Manrique va a realizar la marcha de los 4 suyos como protesta contra el autoritarismo de Fujimori y las elecciones fraudulentas. El gobierno de Fujimori llega a su fin. Cae la dictadura de Alberto Fujimori en el periodo 3 de su gobierno en el año 2000. Cuando parecía que Fujimori se quedaba 5 años más, apareció un video donde Montesinos sobornaba al congresista Alberto Curi. Este hecho va a provocar la fuga de Montesinos y de Fujimori. Este personaje, Fujimori, va a salir del Perú en visita oficial a Brunei y de Brunei se pasa a Japón, quedándose por completo en este país. Y desde ahí va a enviar su renuncia vía fax, noviembre del 2000. El Congreso no acepta su renuncia y el Congreso decide destituirlo por incapacidad moral. Ante este hecho, el Perú se queda sin gobernante. Por este motivo, el Congreso nombra como presidente provisorio del periodo 2000 al señor Valentín Callao Curazao. Él va a ser el nuevo presidente transitorio de la República. En su calidad de jefe supremo de la República va a convocar a nuevas elecciones presidenciales donde es elegido Alejandro Toledo Manrique para el periodo 2001. Con esto hemos terminado brevemente el resumen de los gobiernos de Alberto Fujimori. Muy buenos días, gracias.